Buenos días, queridos hermanos. Vamos a estudiar un tema muy importante en estos tiempos finales, solemnes en los que estamos viviendo. Vamos a tratar de comparar línea sobre línea, renglón tras renglón, y para eso voy a ir de rodillas para orarle al Señor para que nos ayude. Señor Dios y Padre nuestro, aquí estamos ante su presencia humillados, reconociendo que nosotros nada podemos sin usted, por eso le estamos implorando la unción del Espíritu Santo, para que usted pueda hacer esa obra maravillosa en nosotros y que pueda abrir nuestros ojos para poder ver las maravillas de su ley. Bendíganos en esta hora porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. En Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos la historia de cuando Elías había dado muerte a los profetas de Baal y Jezabel había dado un decreto de muerte. Y a raíz de ese decreto de muerte, Elías huyó al desierto. Pero ahí en el desierto, él estaba echado, dice, debajo de un enebro. Y luego dice que un ángel le tocó y le dijo, levántate, y le sirvió comida. Y esa comida, queridos hermanos, ahí el relato dice que esa comida lo sostuvo por 40 días y 40 noches. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros? Que en los últimos días, queridos hermanos, nosotros tal vez no podamos comer lo que comemos ahora, y por eso tenemos que aprender las lecciones de la temperancia para poder resistir, aunque sea solo con agua, si encontramos agua, el hambre, pero el Señor lo va a sostener a uno, así como sostuvo a Moisés 40 días y 40 noches, así como sostuvo a Jesús en el desierto de la tentación 40 días y 40 noches. Así, queridos hermanos, así como sostuvo a Elías, así nos va a sostener a nosotros. Y dice que esa comida le duró 40 días y 40 noches porque el viaje era muy largo. Y hablando sobre ese viaje, ustedes pueden leer la historia ahí. Y en el versículo 15, vamos a leer el versículo 15 hasta el versículo 16, dice lo siguiente. Elías recibió una orden del Señor para ungir a 3 personajes que son muy importantes entenderlos ahora en día. Y esos 3 personajes son, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Le dijo en el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú de Nimshi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Yo no sé cómo sería tu reacción y la mía si el Señor, nosotros no somos profetas, pero si el Señor nos dijera, voy a ungir a alguien en tu lugar para que ocupe tu lugar, probablemente nos opusiéramos a eso, pero este hombre, Elías, estaba completamente convertido, consagrado al Señor, y la palabra del Señor era para él una delicia, no importaba lo que el Señor le había dicho. Y resulta que él ungió a Eliseo. No vamos a hablar de los 3 personajes, pero sí vamos a hablar del último personaje, que es Eliseo, y vamos a concentrarnos en la aparición de Eliseo al escenario después que le hace el llamado, Elías. Y vamos a irnos al capítulo 2 de Segunda de Reyes. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes, vamos a leerlo. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a leerlo. Nos dice lo siguiente. En Segunda de Reyes vamos a leer desde el verso
desde el verso, vamos a leer del 18, pero ustedes pueden leer la historia, ahí, lo que sucede. Esto era cuando Eliseo volvía, dice la palabra de Dios, y cuando, el 17, perdón, mas ellos le importunaron. ¿Quiénes son ellos? Ya vamos a decir quiénes son ellos. Hasta que avergonzándose, dijo, enviad entonces. Ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Versículo 19, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Queridos hermanos, estos hombres que fueron a buscar, fueron 50 hombres a buscar a Elías, porque cuando no lo vieron regresar, pues lo fueron a buscar. Pero estos hijos de los profetas, porque él llegó allí cerca donde estaban los hijos de los profetas, vieron cómo Elías se separaba de Eliseo y habían presenciado cuando Eliseo regresaba vestido con el manto de Elías. Y probablemente el Señor les había revelado que Elías sería quitado, pero tal vez Él no les había revelado la forma exacta en que Elías sería trasladado y no se les había permitido presenciar todos los detalles de aquella ascensión, por lo menos con tanta claridad como a Eliseo. Y por ese mismo suceso, ellos entendieron o pensaron que el cuerpo de Elías había sido trasladado a otro lugar e insistieron en irlo a buscar. Entonces Eliseo pues les dice, por no redarguirlos, no creyeron en la palabra de Eliseo, y por no redarguirlos, por no tener problemas, les dijo, está bien, vayan a buscarlo. O sea, ellos importunaron a Eliseo no creyendo en la palabra de Eliseo. Y hicieron su petición y él les dio el ok que lo fueron a buscar. Por eso dice que llegaron avergonzados. O sea, le dijeron a Eliseo que no lo habían encontrado, que no lo habían encontrado. Y Eliseo, pues, ¿verdad? No encontró, pues, ¿cómo le quise decir? Palabras duras para ellos, porque ellos realmente, pues, no comprendían todo. Ellos no lo hallaron, lo buscaron 3 días. 3 días pasaron buscando a Eliseo, queridos hermanos, y no lo encontraron. Y él les dice en el verso 18, cuando ellos volvieron, él les dijo, no os dije yo que no fueseis. O sea, el grupo de jóvenes que volvió a Eliseo con la noticia de su fracaso, ellos probablemente estaban muy avergonzados porque él les dijo que no fueran, de acuerdo con el relato. Pero Eliseo no fue brusco, no lo despreció, no hizo ningún detalle de rechazo, porque comprendía las circunstancias en las que ellos se encontraban.
Y el verso 19 dice, el verso 19 nos relata, en el verso 19 podemos leer, queridos hermanos, lo que dice el verso 19. Vamos a leer, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, le dijeron, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Querido hermano, en este verso tenemos unas enseñanzas maravillosas, unas enseñanzas que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Así es que dice que esa ciudad, pues ya sabemos, pues que Eliseo residió durante un tiempo en Jericó, donde se había establecido la escuela de los profetas, porque los hijos de los profetas estaban con él. Y allí, pues, en un tiempo era un lugar fructífero y agradable, era un oasis. Pero comparada con la región desolada que lo rodeaba, sin duda, que la ubicación de Jericó era buena, sí. Aquí, pues, estaba el desierto de Judá, seco y estéril, donde el sol castigaba la tierra y la tierra estaba árida y desnuda, pues. En el tiempo de la entrada de Canaán, fíjense, algunas fuentes de agua habían preservado ese lugar, lo habían preservado como un lugar fértil. Pero en ese lugar fértil donde habían preservado esas aguas, habían bosques, palmeras, arbustos aromáticos, campos de cereal. Jericó había sido una morada deliciosa, pero dice el relato que las aguas eran malas. Esas aguas, una vez saludables y refrescantes, se habían contaminado, y el valle que una vez había sido muy bueno, se había tornado estéril. Parecía que la maldición que había caído sobre los reedificadores de Jericó había caído sobre ese lugar y sobre las aguas. Eso lo podemos ver, queridos hermanos, en Josué. Vamos a ir al libro de Josué 6. En Josué 6 podemos encontrar esta historia. Josué capítulo 6 nos dice de la siguiente manera. Vamos a buscar a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 dice de la siguiente manera, el verso 26. Dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor ascienden sus puertas. O sea, había una maldición para esa ciudad. Eso lo pueden comparar con Primera de Reyes, versos 16 y 34, que no lo vamos a leer ahorita. Pero realmente ese lugar había sido maldito para aquel que se levantara a reedificarlo, porque el Señor pues permitió que fuera maldito. Así es que en el verso 20, volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente, como la ciudad era buena, o sea, veían que era buena, pero las aguas de la ciudad eran malas y la tierra estéril. Ahora bien, aguas
queridos hermanos, nosotros sabemos que representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, según Apocalipsis. Voy a ir a Apocalipsis, voy a leerlo para aquellos que nunca han estudiado la Biblia o que van a oír este mensaje y que no tienen idea de lo que estamos hablando. Apocalipsis 17:15 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 17:15 lo vamos a leer textual porque a la gente le gusta oír textualmente las cosas para comprobar que eso es realmente lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17:15, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, las aguas proféticamente simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo que me dice a mí que las aguas, o sea, la gente de ahí, o sea, lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, dice que las aguas eran malas. Mire, cuando el pueblo de Israel llegó a las aguas de Mara, también las aguas eran amargas. Y las aguas simbolizan pueblos, multitudes, gentes, naciones, lenguas. Y el relato nos dice que las aguas eran malas. Querido hermano, aquí hay una enseñanza muy, pero muy importante para nosotros. Y eso de que las aguas eran malas, hermano, significa que la gente, no había nada bueno ahí. Así como vemos el mundo que se ha perdido en los caminos de los caminos de Dios, cada día se vuelve más malo y más malo. Y por eso es que yo digo, el primer milagro, no que Eliseo hizo, pero que fue el instrumento que Dios usó, fue Eliseo para hacer este primer milagro, como su primer milagro en su vida, después que Elías le había concedido el deseo de tener una doble porción de su espíritu, y eso es lo que necesitamos nosotros hoy en día, queridos, una doble porción del Espíritu Santo. Porque en estos días finales es necesario que nosotros tengamos una doble porción del Espíritu Santo. Así es que esas aguas eran malas. Y le da la orden a los jóvenes, les dice Eliseo, traedme una vasija nueva. Queridos hermanos, aquí hay una enseñanza tremenda, Oiga lo que declara la sierva del Señor con respecto a estos símbolos espirituales que está usando el Señor en la historia de Eliseo. Dice, Profetas y Reyes, página 173, dice, muchas son las lecciones espirituales que se desprenden de este relato, de la purificación de las aguas, la botija nueva, la sal, el manantial, todas estas cosas de las cuales nos habla son altamente simbólicas y tienen un significado profundo, profético. Así es que Él le dice a ellos, tráiganme una vasija nueva. ¿Qué quiere decir? Contráiganme una vasija nueva. Si las aguas eran malas, el Señor necesita una vasija nueva. ¿Quiénes son las vasijas? Somos nosotros los seres humanos, que nosotros tenemos que permitirle al Señor hacernos vasijas nuevas, útiles para su trabajo
de la predicación del Evangelio. Nueva significa un nuevo nacimiento en nosotros, porque solamente cuando nosotros nacemos en el reino de Dios podemos tener nuevos pensamientos, nuevas aspiraciones, nuevos sentimientos, desechamos todo lo malo y ahora tomamos todo lo espiritual en nuestra vida para que nuestra vida se llene de gozo, de alegría y que el cielo se pueda regocijar con nosotros. Y dice ahí, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Miren, queridos hermanos, realmente el Señor aquí nos está dando una gran lección. ¿Qué dijo el Señor en el Sermón del Monte? Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, en esas vasijas nuevas, Él iba a poner sabor. O sea, la sal lo que hace es darle sabor a la comida. Y los cristianos verdaderos convertidos, nuevos cristianos nacidos en el reino de Dios, tenemos que darle sabor a esta tierra que está llena de oscuridad. Y tenemos que llevarle el evangelio verdadero, el evangelio, el último mensaje de misericordia para los habitantes de esta tierra. Y el Señor Jesús nos enseñó muchas lecciones, muchas lecciones. Fíjense bien, Él les dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal, Y entonces dice aquí que ellos le trajeron la vasija nueva. Y así como Jesús les dijo a los judíos, miren lo que pasó. Oiga lo que pasó, hermanito, en Marcos, capítulo 2. Yo voy a abrir el libro de Marcos, capítulo 2. En Marcos, capítulo 2, el Señor nos da una lección maravillosa. Marcos, capítulo 2, verso 22. Dice, hablando con los judíos, dice el Señor, nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos ha de ser echado. ¿Qué es lo que nos quería decir el Señor? Mientras nosotros nos vaciemos del egoísmo, del pecado, constantemente deberíamos de estar llenando nuestra mente de Cristo. Cuando Jesús vino al mundo, los dirigentes judíos, fíjense bien, estaban tan permeados del espíritu farisaico, así como está hoy en día el Israel espiritual. Estaba tan permeado del espíritu farisaico que no pudieron recibir las enseñanzas de Cristo. Y ahora también el espíritu está tan permeado del espíritu farisaico, o sea, el Israel espiritual está tan permeado del espíritu farisaico que ellos no pueden, como le quisiera decir, recibir las enseñanzas de los hijos que Dios ha levantado para poder avanzar en el camino para que esto se termine, para que la venida de Cristo sea una realidad en nosotros. Nosotros tenemos un trabajo arduo que hacer con nuestra vida, tenemos que purificarnos, tenemos que vencer el pecado, al mundo, al diablo, tenemos 3 poderes grandes que vencer y de la única manera que lo vamos a vencer, queridos hermanos, es con Cristo, porque sin Cristo no lo podemos hacer. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, si nosotros dejamos que Cristo more en nuestro corazón, Él va a vencer todo pecado que hay en nuestra vida, sometiéndonos, humillándonos. Yo le quisiera contar la historia de hombres grandes que han sido humillados
Y esa humillación ha sido la grandeza de ellos. Pero no voy a entrar allí. Y mientras nosotros nos vaciamos de todas esas cosas de egoísmo, de inmundicia, el Señor puede colocar en nosotros todos los frutos del Espíritu que son necesarios para que nosotros crezcamos en gracia y en sabiduría. Entonces, los judíos estaban tan permeados de todas esas enseñanzas farisaicas, que Cristo los comparó con cueros rugosos de odres viejos que no estaban en condiciones de recibir el vino fresco de la vendimia que él traía. Él traía una enseñanza tan diferente, venía a presentar su reino de una manera tan diferente que ellos pues no veían en ese reino ninguna atracción. Y él les dijo, yo no puedo echar este vino nuevo que yo traigo en odres viejos. Necesito odres nuevos para colocar este vino. Y esos odres nuevos fueron los discípulos, queridos hermanos. En los discípulos de Cristo, en los 12 discípulos, él pudo derramar el vino nuevo, porque necesitaba odres nuevos, odres nuevos. Así, nosotros los llamados adventistas del séptimo día, debemos ser vasijas nuevas, no vasijas viejas. Esto representa un nuevo nacimiento, un recipiente vacío de pecado, de toda impureza del alma, para que el Señor pueda colocar el vino y esa sal en nosotros y que podamos sanar las aguas. Porque Elías dice que cuando le colocaron, le trajeron la vasija nueva y colocaron la sal en la vasija, él fue a los manantiales. Dice, volvamos a Segunda de Reyes, mire lo que dice la escritura, querido hermano, y dice, entonces dijo él, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron, verso 21, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. A pesar de que había habido una orden de que no reedificaran esa ciudad, el Señor muestra su compasión y su ternura y su amor para sus criaturas y les dio la oportunidad de que esas aguas fueran sanadas. No importa cuánto nos hayamos alejado del Señor, no importa cuál pecado hayamos cometido, si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, queridos hermanos, de los pecados que hemos cometido, Dios nos recibe en el reino de Dios, porque el arrepentimiento es básico para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación, queridos hermanos. Y a Eliseo le tocó pues ese milagro, le tocó realizar ese milagro, pero él no se lo acredita a él, porque dice allí la escritura, nosotros podemos leer ahí en la escritura, dice, fíjese lo que dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová. Él le dio la honra y la gloria a Jehová. Yo sané estas aguas. No era Eliseo el que estaba sanando las aguas, sino el poder maravilloso del Señor, porque es ese poder transformador que transforma a la persona. No son los hijos, no son los que hacen los milagros, sino el Señor. Y eso no sucedió por arte de magia, queridos hermanos, eso sucedió por el poder de Dios. Y una lección que nosotros podemos sacar es que así como Eliseo fue a echarle sal a esas aguas, así nosotros, queridos hermanos, tenemos que restaurar este mundo que no tiene sentido ya,
Este mundo está completamente perdido y nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, así como dijo Jesús. Imagínense que en esa ilustración, en ese texto bíblico que nos presenta la Escritura, ese manantial que estaba contaminado, que las aguas eran malas, el manantial del mundo está contaminado también, queridos hermanos. Y nosotros tenemos que colocar vasijas nuevas y en las vasijas nuevas echar la sal e ir a derramarla sobre las aguas del mundo que está contaminado de pecado. Y ser de verdad la sal de la tierra, esa sal que el Señor quiere que seamos. Y el Señor estuvo dispuesto a curar el manantial, estuvo dispuesto a curar ese manantial de Jericó, que Él había dicho que nadie reedificara. Y así también Él se complace en conservar la vida y curar el corazón de las dolencias espirituales, hermano. Lo que pasa es que nosotros no hemos ido a las aguas. El profeta Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 55, vamos a leer el capítulo 55 de Isaías, mire lo que dice. Dice, a todos los sedientos, dice, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, todo el que tenga sed, la mujer samaritana, Él le dijo, si supieras quién te ofrece esta agua, nunca volverías a tener sed. Y la mujer samaritana inmediatamente le respondió, dame de esa agua, porque ella no quería tener sed. Ella estaba cansada de la vida, cansada de rebotar en su pecado, y ella quería encontrar una solución, y el Señor era la solución, porque la solución para el pecado se llama Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, ese sacrificio expiatorio todavía hay gracia en el santuario celestial y todavía el Señor está ofreciendo la salvación. Así es que, así como las aguas de Jericó, hermanos, han sido contaminadas, fueron contaminadas y fluía ahí aguas impuras, pues así también el mundo ha sido contaminado. El veneno del pecado, hermanos, todavía obra en el corazón humano. Manantiales de odio, tenemos manantiales de odio, amargura, inundan nuestras almas, el mundo, donde podría haber amor y felicidad, que son las características de Dios, porque Dios es amor, dice todo aquel que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y por donde quiera, hermanos, por donde quiera se necesitan los poderes curativos del Evangelio de Jesucristo para que en esas aguas amargas se pueda infundir nueva vida y que el corazón pueda ser renovado por el poder maravilloso del Espíritu Santo. Así es que, queridos hermanos, esta fue el primer milagro que se efectuó en la vida de Eliseo, pero como ya dijimos, no era Eliseo el que estaba efectuando el milagro, sino que era Dios, era el poder de Dios el que estaba efectuando ese milagro. Y para, ¿cómo le quisiera decir? Realmente nosotros tenemos un desafío grande, hermanos, porque el mundo está contaminado, el mundo no quiere saber nada de Dios, pero el Señor pues va a tener que permitir ciertas desgracias en esta tierra para poder ablandar el corazón del hombre, porque el propósito del Señor es salvar, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y este mundo se le perdió, no fuimos de las manos de Dios. Realmente Él quiere devolver a Adán, o sea, Adán cuando fue creado en el jardín del Edén, queridos hermanos. Adán
recibió tres cosas. Recibió la imagen de Dios, fíjese bien, recibió un reino, o sea, y recibió potestad, o sea, recibió dominio, que es lo mismo que potestad, y recibió un reino, pero ese reino él perdió la imagen inmediatamente que pecó, porque todos no tenemos la imagen de Dios, esa imagen el Señor la quiere restaurar hoy en día con este evangelio, la justificación por la fe, queridos hermanos. Tenemos un mensaje, sí, el mensaje de los tres ángeles. A mí me encanta predicar del mensaje de los tres ángeles, es mi tema favorito, pero predicar del mensaje de los tres ángeles, predicar de Cristo, porque Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo, queridos hermanos, y ese es el mensaje, esa es la verdad presente que nosotros debemos de predicar hoy en día, y donde quiera en el mundo hay manantiales contaminados, las aguas no son buenas, hermano. Donde quiera que usted va, esas aguas están contaminadas, esas aguas están amargas, esas aguas están turbulentas, porque el pecado, el veneno del pecado ha arruinado las aguas, hermano. Entonces nosotros le tenemos que llevar esta esperanza de vida a todos aquellos que la necesitan. Y entonces, por eso hemos sido llamados nosotros, queridos hermanos. No permitamos que nosotros, el Señor nos considere odres viejos, que ese espíritu farisaico que tenemos nosotros, queridos hermanos, no se posesione de nosotros, tengamos balance en todo, tengamos dominio propio, tengamos un freno, pedirle al Señor un freno en nuestra boca para poder no pecar contra Él, porque dice, guarda a mis labios, dice, guarda mis labios para no pecar contra ti, porque nosotros pecamos a cada momento de la historia de este mundo. Entonces, mire, queridos hermanos, solemnes momentos estamos viviendo hoy en día. Este video yo lo estoy grabando el 1 de noviembre del 2018. Y alguien me sugirió a mí que por qué no lo grabara y lo subí a YouTube. Vamos a ver si lo podemos subir a YouTube. Así es que solemnes momentos, les decía, estamos viviendo en esta tierra. Estamos entrando en una crisis cual nunca la hemos visto, y pronto nos sobrecogerá la angustia previa a la angustia de Jacob. La ley dominical está a las puertas. Nosotros no tenemos mucho tiempo para desarrollar este carácter. Tendríamos que seguir el consejo del apóstol Pablo, que dice que nosotros tenemos que clamar con temor y temblor por nuestra salvación. Y tenemos que cuidar las avenidas del alma, tenemos que mantenernos en oración, en ayuno, clamándole al Señor. A veces yo sé que los quehaceres de la vida lo ponen a uno a correr, pero tenemos que someternos al Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que aceptar que nos hemos equivocado, tenemos que aceptar que el Señor pues ha querido hacer una obra con nosotros y nosotros pues hemos sido rebeldes, así como Daniel confesó el pecado de él y de su pueblo. Así nosotros tenemos que confesar que nosotros como adventistas del séptimo día le hemos fallado a Dios y que hoy es tiempo de reivindicar nuestras vidas ante la presencia del Santo. Y decía que solemnes momentos estamos viviendo, y ese tiempo de angustia de Daniel 12, que es el tiempo final, el tiempo donde ya no hay gracia, va a venir pronto, hermanos. Estamos entrando en una crisis final. Todos los eventos nos dicen que esto se termina pronto y tenemos que correr. Dice que aquel que lea que corra. Y las elecciones de los Estados Unidos
para hoy 6 de noviembre, van a dar pauta de quién tome el control del Senado. Eso será decisivo para el cumplimiento de las profecías. Y los adventistas del séptimo día se nos ha confiado el último mensaje de misericordia a los habitantes de la tierra. El Señor nos declaró como la luz del mundo. Y si la luz, hermanos, y si este mundo está en oscuridad y en tinieblas, es porque nosotros no hemos brillado. Porque el mundo permanece en tinieblas. Hay un estupor en el mundo, pero ¿sabe por qué? Porque nosotros no hemos sido realmente hijos de Dios. Porque nosotros hemos vivido un evangelio que en vez de ser una bendición ha sido una maldición, porque con nuestro comportamiento hemos anulado nuestra predicación. Ese es el problema, de que nosotros predicamos, pero lo que vivimos es bien diferente a lo que predicamos. Entonces no puede haber poder allí, porque dice el Señor que no son los oidores de la ley, sino son los hacedores de la ley. Así es que el Señor nos declaró la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, allí en las bienaventuranzas. Y el mundo permanece en tinieblas. Mire lo que dice Isaías. Isaías profetizó en el capítulo 60 de Isaías, dice: levántate, dice, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La iglesia, este verso, queridos hermanos, este verso 1 de Isaías 60, solo se va a cumplir cuando el carácter de Cristo sea reflejado en los hijos de Él. Solamente así se va a cumplir. Y dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Eso lo estaba hablando Isaías en los años pasados, pero sabemos que las tinieblas han cubierto la tierra hoy en día. Y dice: y oscuridad las naciones, mas sobre ti, dice, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Qué es la gloria? Sobre ti, sobre mí, sobre ti, hermano querido que está viendo este video. Dice que se va a ver la gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Jehová? Se va a ver el carácter de Cristo reflejado en ti. Ojalá que el Señor pueda impregnar su carácter en mí, en ustedes que van a ver esta predicación, que nosotros podamos someternos a ese refinamiento que Él está haciendo, nos está refinando en el horno. Algunas veces el horno se va a calentar bastantito, pero Él no va a dejar que sus joyas preciosas se quemen. Él va a sacar lo mejor de esa joya. Necesitamos pasar por el proceso de purificación y sabemos que ese proceso de purificación va a cerrar pronto, queridos hermanos, prontito ese proceso de purificación termina. Así es que tenemos todavía un poquito de tiempo para poder humillarnos ante el Señor y pedirle perdón por todo el tiempo que hemos desperdiciado, que hoy lo tenemos que redimir. No sé cómo vamos a hacer para redimirlo, pero el Señor nos va a ayudar. Él nos ama y Él pues nos va a ayudar y nos va a dar la salida, porque Él nos aflige a sus hijos. Dice que al mismo tiempo que vienen las aflicciones sobre nosotros, Él da la salida para que nosotros podamos encaminarnos en su camino. Y nosotros, hermanos, en estos momentos solemnes, yo pienso que estamos viviendo, como le quise decir, lo mismo que vivió Esther. Esther, pues, en el libro de Esther, allí en el capítulo 4 de Esther, verso 14, Mardoqueo, al enviarle un mensaje a Esther, pues le dice: y quién sabe si para esta hora ha sido llamada para el reino. Saben, Esther, queridos hermanos, es una mujer, y mujer en lenguaje profético significa la iglesia. Así es que esa Esther a la iglesia a quien le incumbe dar este mensaje. O sea, porque Mardoqueo le dijo: y quién sabe si para esta hora has sido llamada al reino. Y si ella no hablaba y si ella no decía, le dijo Mardoqueo: y tú y los judíos, y tú y los demás perecerán, pero para los judíos será abierta una puerta de salida.
El Señor va a abrir una puerta de salida. Entonces, nosotros, queridos hermanos, como pueblo de Dios, tenemos que pedirle al Señor sabiduría divina como para presentar este mensaje a las personas y, y no, como le quise decir, que no sea un mensaje que sea rechazado, porque ya la gente está chasqueada de los adventistas del séptimo día, porque no hemos podido presentar mensajes, porque hemos vivido una vida tan diferente a lo que predicamos y entonces la gente no cree. Cuando ellos nos vean vivir una vida correcta, entonces la gente va a creer porque el mejor testimonio de un cristiano es su vida ordenada que él lleva y su conversión, ya no contemporizar con el mundo, con el diablo ni con la carne, queridos hermanos. Y ese fue el mensaje que le dio Mardoqueo a Esther. Y termino esta predicación, esta intervención leyendo el llamado que el Señor nos hace a nosotros como pueblo de Dios. Leo en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, el capítulo 2, queridos hermanos, el capítulo 2 de Testimonio para la Iglesia. Dice, llamados a ser testigos. Me llamó mucho la atención este capítulo porque está bajo el contexto, porque el contexto de este capítulo es el primer capítulo. El primer capítulo se titula La crisis final en esta tierra. Y dice, voy a leer parte del capítulo 1, pero quiero leer el contexto del capítulo 2 en la página 11. Dice lo siguiente: estamos viviendo en el tiempo del fin. Queridos hermanos, nosotros sabemos que el tiempo del fin comenzó en 1798, porque lo declara la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 405, si no me equivoco. Lo declara de esa manera. El tiempo del fin se comenzó en 1798, pero nosotros en 1798 está lejos, pero nosotros estamos en el 2018, queridos hermanos, ya en las vísperas de la venida de Cristo. Estamos viendo el cambio climático, estamos viendo los desastres que han venido a esta tierra, estamos viendo los movimientos que se están llevando a cabo por debajo para colocar el falso día de reposo. Estamos viendo el nuevo orden mundial siguiendo sus pisadas agigantadas. Estamos viendo el decaimiento moral que hay en este mundo. Estamos viendo las pestilencias que han entrado. Queridos hermanos, estamos viendo los terremotos, los huracanes, los maremotos, todo estamos viendo. Y el libro de Lucas dice, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y dice el Señor en Mateo 24, porque no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Esta generación es la última, hermanos. Y yo tuve problemas con decir esta frase hace 3 años que yo predicaba en una iglesia. Se me levantó un hermano ahí y me dijo que yo no podía predicar estas cosas. Que eso de que Jesús viene, lo han predicado mucho y la gente ha dejado de hacer cosas y Jesús no ha venido. Pero ese es el siervo infiel, queridos hermanos, el siervo infiel que dice, mi Señor se tarda en venir, porque realmente ese siervo infiel no quiere que el Señor venga. Pero tú y yo, queridos hermanos, que amamos este evangelio, que amamos a Jesús, sí queremos que Él venga. Ya estamos cansados de vagar en el desierto. El desierto nos ha traído problemas muy grandes, porque en vez de estar estudiando en el desierto, hemos estado vagando, hemos estado refunfuñando, hemos estado peleando, no hemos estado haciendo cosas que no debíamos de hacer en vez de estarnos preparando para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya es tiempo, hermanos, que nosotros levantemos esa cabeza y que miremos las señales de los tiempos y que digamos, sí Señor, ven pronto, así como dijo Juan, sí Señor, ven pronto, amén. Mire que ese siervo que no sabía cuántos años iban a pasar desde que tuve esa visión maravillosa y dijo, sí Señor Jesús, ven pronto. ¿Y cuál debería de ser nuestro clamor? Sí Señor Jesús, ven pronto, pero ayúdame a mí
Ayúdame a mí a reflejar tu carácter para que cuando tú vengas en gloria, yo te pueda ver y pueda estar en ese grupo que diga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. No queremos estar en el grupo que le diga a las piedras y a las montañas, cáenos sobre nosotros y mátanos, escóndenos de aquel rostro, del rostro de Jesús. No queremos, hermanos, queremos que el Señor nos salve. Y yo creo que ustedes y yo estamos en acuerdo sobre eso. Pero leo la crisis final, dice, estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclaman la inminencia de la segunda venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Y quisiera seguir leyendo, pero lo que más me interesa es el capítulo 2, porque esa es nuestra base de este tema. Dice, llamados a ser testigos. Cuando la crisis final entra, nosotros somos llamados a ser testigos, a tomar el frente y decir, aquí estamos, nosotros conocemos, porque si decimos las profecías cuando ya hayan pasado, entonces no es profecía, tenemos que hablar ahora para que cuando ellos vean el cumplimiento de las profecías, ellos digan, esa es la verdad, porque nosotros lo oímos, nos dijimos que el sábado iba a ser impuesto por Estados Unidos, que el cambio climático y todas las cosas iban a traer estas desgracias. Entonces ellos van a decir, este es el verdadero mensaje, y se van a convertir al Señor los fieles, aquellos que creen en la palabra de Dios. Dice, capítulo 2 de Testimonios para la Iglesia 9, dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos se ha sido confiada la tarea de dirigir la última manifestación a un mundo que parece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada. Proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe de desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. No debe dejar arrastrarse por la especulación ni asociarse con los incrédulos en empresas comerciales, porque eso entorpecería su acción en la obra de Dios. Cristo dice a los suyos, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14, donde dice Isaías 60, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. No es un hecho de poca importancia que Dios nos haya revelado con tanta claridad sus planes y sus consejos. Comprender la voluntad de Dios tal como está revelada en la segura palabra profética es para nosotros un maravilloso privilegio. No nos impone una pesada responsabilidad. Dios espera que impartamos a otros el conocimiento que nos ha dado según su plan. Los medios divinos y humanos deben unirse para proclamar el mensaje de amonestación. En la medida de sus oportunidades, todo aquel que recibió la luz de la verdad lleva la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidas estas palabras. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si avisares al impío de su camino, para que se aparte de él y él no se apartase de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Ezequiel 33 del 7 al 9. Y aquí van las preguntas. ¿Aguardaremos que las profecías del fin se cumplan antes de hablar de ellas? Lo que les decía anteriormente. ¿De qué servirían
entonces nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el pecador para decirle cómo evitarlos? ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Debemos ver realizadas las cosas anunciadas para creer en lo que Él nos ha dicho. En claros y distintos rayos nos ha llegado la luz, enseñándonos que el gran día está cercano a las puertas. Leamos y comprendamos antes que sea demasiado tarde. O sea, si nosotros no predicamos, como dijo Mardoqueo, le dijo a Esther, quién sabe si para este día ha sido llamada, para este tiempo. Si nosotros no predicamos, otros van a predicar. ¿Ya? Y van a ocupar nuestros lugares. El Señor va a usar roderes nuevos. ¿Ya? Y va a ser demasiado tarde para nosotros, porque nosotros hemos conocido esto por años, desde que conocimos la verdad. Algunos tienen 18, 10, bueno, lo que tú tengas de ser adventista del séptimo día. Y termina este párrafo, porque no voy a entrar en otro párrafo, solo quiero cerrar aquí. Dice, debemos ser conductos consagrados, por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. Y allí es donde debemos de ser cristianos genuinos. Esa vasija nueva que ellos colocaron la sal. Dice, debemos ser conductos consagrados. El apóstol Pablo dijo, vosotros sois cartas leídas al mundo. El mundo espera mucho de nosotros. El mundo espera ver a alguien diferente de nosotros, hermanos. Dice, debemos ser conductos consagrados, por los cuales la vida del cielo se comunique a otros. El Espíritu Santo debe animar e impregnar toda la iglesia, purificando los corazones y uniéndolos unos a otros. Los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Esta es la orden que hemos recibido. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. La obra a la que os habéis consagrado consiste en dar a conocer el Evangelio de la salvación. Vuestro poder debe ser fundado en la perfección celestial. Queridos hermanos, lindas las lecciones del primer milagro de Eliseo. Preciosas, la purificación de las aguas. Nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido llamados a purificar esas aguas. Pero debemos de vasijas nuevas, con sal, con la sal de la tierra. La vasija nueva es un nuevo nacimiento, queridos hermanos. La sal somos los hijos de Dios, vosotros sois la sal de la tierra. El manantial es representado por el alma, que está contaminada, y representa el alma que está alejada de Dios. A nosotros nos incumbe traer esas almas a Cristo para que Él pueda hacer esa obra maravillosa en ellos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y que el Señor ponga tranquilidad, paz. No nos amedrentemos. Los acontecimientos finales están con nosotros, pero el Hijo de Dios confía, tiene fe. El justo, dice la palabra de Dios, por la fe vivirá. Tal vez nosotros no hemos alcanzado esa escala, pero si la alcanzamos, el Señor dice, el justo por la fe vivirá, porque el Señor va a sostener a todos aquellos justos que estén en la tierra y les va a poner el sello del Dios vivo en sus frentes, y esos serán los elegidos del Señor. Queremos entrar ante la presencia del Señor, humillemos nuestras vidas
que Cristo pueda vivir en nuestros corazones y que el Señor pueda hacer esa obra en todos y cada uno de nosotros. Vamos a orar en esta hora para cerrar esta predicación y lo vamos a hacer cerrando nuestros ojos. Señor Dios y Padre nuestro, le damos las gracias por esta maravillosa palabra que usted ha dejado escrita y por los conocimientos que nos ha dado, Señor. Gracias por ese vino nuevo, gracias por sus enseñanzas, Señor, por esa profundidad de su palabra que a veces no la podemos alcanzar a entender en su totalidad, pero que usted nos da de acuerdo a lo que nosotros podemos manejar, Señor. Gracias, purifíquenos y que su Santo Espíritu pueda morar con nosotros, porque se lo pedimos todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde.